Creo que ya estamos en directo, si no me equivoco. Vamos a poner el tweet de rigor para que se una la peñita. A ver si viene alguien a rescatar a este pobre caballero. Voy. Tengo que poner los hashtags para que se vea un poquito más, digo yo. Y casa de mon. Bueno. Me ha olvidado coger el agua hoy. Qué faena. Qué faena. Bueno. Creo que se ve bastante bien, ¿verdad? Sobre todo a mí se me ve muy bien por lo que veo en el directo, por lo que estoy viendo yo. Y bueno, vamos a ir empezando. Ya veis que tengo un Core R7 nuevo. No estoy muy contento con los resultados, pero bueno, es lo que hay. No tenemos más. Y... la pena el agua, ¿eh? La echo de menos. La echo de menos el agua. Pero bueno, además no estoy bien. No estoy bien. Tengo la garganta un poco rara, la tripa un poco extraña, pero bueno, confío que aguantaremos. Además, es un directo un poquito diferente, algo inusual. No vamos a hablar en concreto de todos los partidos de Real Zaragoza, Huesca y Casa de Mon. No vamos a analizarlos con las claves, con el top 3 que solíamos hacer. No vamos a hacer un análisis tan, ¿cómo te diría?, tan completo, tan concreto de eso, sino que vamos a hacer un análisis un poco más general de cómo ha sido lo sucedido en estas 2 últimas semanas, bueno, esta última semana, miento, que se ha hecho larga hasta que ha llegado el directo de Deporte Aragonés, ya llega Deporte Aragonés a salvar vuestra semana, espero, y bueno, pues ya veis, a mí también se me ha hecho larguísima, la verdad que ha sido una semana frenética, he tenido muchas cosas que hacer, poco tiempo para descansar, la verdad es que tengo una carita que me noto cansado, me noto la cara de esto que te duele. No sé si de ser tan guapo o de estar cansado. Supongo que de todo un poco. Entonces, bueno, pues como decía, no vamos a hacer un análisis concreto de cada partido, ya que creo que se quedan un poco obsoletos algunos. Creo que es ya de hace tiempo, parece ya casi hay más de una semana desde que el Real Zaragoza jugó contra la Ponferradina, por ejemplo. Así que, bueno, no vamos a hablar de esos encuentros. Lo que sí vamos a hacer es pues hablar de la situación de los 3 grandes equipos de la comunidad aragonesa. Analizaremos un poquito las causas de su situación y bueno, vamos a proponer soluciones en la medida de lo posible y de lo que conozcamos. Y se me ha olvidado también traer la pizarra. Madre mía, qué mal. Empezamos mal, pero bueno, no pasa nada. Iba a hacer una explicación del juego del Zaragoza, pero la haré otro día, que me traiga la pizarra y así lo veréis mucho mejor y lo entenderemos seguro todos muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, empezamos con la situación del Real Zaragoza. 2 empates a 1 en los últimos 2 partidos que hemos informado sobre ello en Deporte Aragonés, ante Ponferradina y Girona, y son ya 8 empates consecutivos. Nada que no sepamos. El Real empatagoza, la verdad que es una verdadera lástima. 18ª posición ahí en el descenso prácticamente mirando al abismo, con 12 puntos en 12 jornadas. Mal promedio, un punto por jornada, 8 goles a favor y 10 en contra. Junto con el Burgos y con el Fuenlabrada, pues es el equipo que menos goles encaja. La verdad que eso es un dato positivo, muy a tener en cuenta, que el Real Zaragoza encaja pocos goles, pero es que al final solo con no encajar o con encajar poco no te da. Tienes que marcar goles y a ver, y la verdad es que creo que en los últimos partidos se ha visto un Real Zaragoza algo más rácano, algo más temeroso a la hora de ir al área rival, algo menos, que arriesga menos, que trata de, bueno, no pillarse los dedos, de no volcarse demasiado y que le pillen a la contra, de, bueno, pues eso, de protegerse un poco más. No sé si es ser más sólido, porque tampoco creo que hayamos visto un Real Zaragoza muy sólido, pero creo que sí que hemos visto un Zaragoza bastante más rácano a la hora de atacar.
Creo que el conjunto zaragocista no está siendo mejor ofensivamente que hace unas jornadas, que eran los partidos contra Fuenlabrada, Real Sociedad B. Ahí sí que vimos un Real Zaragoza que creaba muchas ocasiones, que llegaba mucho a la portería rival y que pensábamos, bueno, no entran los goles, pero es cuestión de tiempo que entren. Pero ahora vemos un Zaragoza que con suerte tiene 2 ocasiones por partido claras, con suerte. Y ayer pues tampoco tuvo muchas, la verdad. O sea, eso es así. Y bueno, creo que las rotaciones del equipo ya hemos visto que causan una pérdida de calidad tremenda, tremenda, sustancialmente mayor de lo que supone para otros equipos, yo creo. Perdemos muchísima, muchísima calidad. Guaras es un jugador fundamental no solo en el Real Zaragoza, sino en la categoría. Y claro, pues rotar a Guaras, rotar, bueno, Narváez que ha lesionado, pierdes a tus 2 jugadores clave para el partido del Girona, pues es una verdadera lástima y te hace afrontar el partido pues con pocas ganas de ser ofensivo, pocas ganas de atacar, pocas ganas de llegar a la portería rival, que al final es lo que te da los puntos y lo que te da la victoria. Y en fin, creo que, bueno, al final yo lo que siempre defiendo es que el centro del campo es lo que marca la diferencia, lo que te hace estar más cerca o lejos de ganar o perder un partido. Creo que el Real Zaragoza es su punto claramente a mejorar. Creo que el Real Zaragoza sabemos todos que tiene overbooking en el centro del campo. Creo que Ross y James, uno de los dos debería salir en el mercado invernal. Ya deberían haber salido en el mercado de verano. Creo que Petrovic no está al nivel, no está siendo lo que esperábamos. Creo que Valentín Bada está siendo una barbaridad. No esperábamos tanto de él, yo creo. Francho y Zapater, pues bueno, más a su nivel. Creo que Francho está todavía un poquito por debajo de lo que solía dar. Empezó muy bien la temporada, pero ya con eso de tener que irse con la selección, de tener que volver, de tener que lesionarse en esa concentración con la selección sub-21, pues creo que ya no es el mismo Franco, no está tan fresco, no está tan móvil en ataque, no está tan laborioso en labores defensivas, laborioso en labores, bien jugado, pero creo que sí que ayer vimos un Francho un poco mejor, ayer frente a Girona, y que bueno, esa tiene que ser la línea a seguir, y como digo, pues al final muy pocos puntos los que se han conseguido, se podrían haber conseguido muchos más. Al final la sensación de que últimamente se está dando un pasito para atrás, al menos en lo ofensivo. Veremos si supone una mejora defensiva, porque creo que todavía no la hemos podido apreciar, pero esperemos que así sea, que si el plan de Jim es ser un poquito más defensivos o más duros en defensa para que nos encajen menos y después ser claros a la hora de llegar al área, tener una ocasión y meterla, que es lo que hacía Jim el año pasado con este Real Zaragoza, pues creo que será mejor la evolución del Zaragoza. No obstante, también hay que decir que no tenemos jugadores que sean capaces de marcar una única ocasión que tenga gol, porque tengo que decirlo, pero Nano Mesa, que a la hora de jugar para los compañeros es un jugador muy importante, es un jugador que beneficia mucho al equipo, que da mucha movilidad, que genera muchos problemas a las defensas, que ayuda a los compañeros, que les da pases, que se le ofrece mucho y eso es muy bueno, pero de cara a portería, ostras, tío, ostras, Nano, los disparos de Nano que tienen cero peligro, tienen menos peligro que yo. Madre mía, tienen... Ayer vimos una ocasión con Juan Carlos, creo que fue que se quedó solo delante de él a los 5 metros más o menos de Juan Carlos y disparó a toda la cara de portero. La verdad que, en fin, tenía que haber colocado mucho mejor ese disparo Nano y creo que no estuvo nada, nada bien y que viene siendo pues habitual, ¿no? Que no esté bien el bueno de Nano. También hay que señalar pues que a pesar de que el Zaragoza se trata de protegerse un poco más, pues creo que no está sabiendo cortar esas transiciones del rival. Creo que ya era algo que costaba en su día, que a Iguaras también le cuesta mucho, que al Real Zaragoza titular, digamos, le cuesta. Ayer vimos un Real Zaragoza pues muy suplente, digamos, porque, bueno, pues Bermejo a día de hoy, bueno, igual está entre titular y suplente, pero porque Narváez ha sido baja, si no, no estaría ahí. Vimos a Álvaro Jiménez, vimos a Nano, vimos a un centro de campo totalmente nuevo, con Adrián, con Jovar, con Petrovic, ¿y quién más estuvo en el centro del campo? Francho, ostras, tío. Que para mí Francho y Adrián sí que podrían ser titulares, pero Petrovic desde luego que no, y menos a este nivel. Y creo que al final el centro del campo pues está siendo clave, está siendo un punto en el que hay que mejorar mucho, en el que hay que ser más contundentes, en el que hay que pisar más área, en el que hay que ser más móvil, en el que hay que ser más definitorio, más claro, más
no sé cómo expresarlo ya, ¿no? Ya he dicho muchos adjetivos y que hay que ser mejor en el centro del campo. Al final, el centro del campo es lo que yo siempre digo, que te da la posibilidad de estar más cerca de la victoria o más cerca de la derrota. Y, por ejemplo, el centro del campo de Sociedad Deportiva Huesca para mí es de los mejores de la categoría, sin ninguna duda. Luego el problema lo tienen en la parte de arriba, que lo hablaremos ahora. Pero claro, el Real Zaragoza, pues con ese centro del campo, y más si hablamos desde el centro del campo suplente, pues poco puede hacer. Eso es así. Y también hay que decir que, aparte de esa falta de gol, que claramente es el hándicap más claro del Real Zaragoza, esos extremos no están funcionando. No están funcionando nada bien. Bermejo, pues no está siendo de la temporada pasada, que creaba tantas ocasiones, que tenía buenos centros, que tenía buenos pases, que tenía ocasiones de marcar. No está siendo ese Bermejo. Tampoco hemos tenido mucho tiempo para ver a Yanis. Yo pensaba que ayer lo veríamos. Borja Sainz empezó bien, pero se ha ido difuminando. Narváez, que es el jugador clave, pues se ha lesionado. Y veremos, pues parece que hasta enero del año que viene no va a poder volver. Y bueno, pues Álvaro Jiménez y Nano, que no son tampoco tremendos jugadores problemáticos para la defensa rival. Y creo que Azón tampoco está siendo la leche, la verdad. Pero bueno, a ver, también normal, porque es que no generamos ocasiones. El problema lo tenemos en que no generamos ocasiones y cuando las generamos no sabemos definir bien. Entonces, pues ese es el problema. Y yo creo que hay que traer refuerzos. No tiene otra solución más allá de que el centro del campo se mueva más, de que pisemos más campo rival, de que busquemos más la línea de fondo, que eso también es un debe importante de los interiores del Zaragoza. Bada es el único que es capaz de hacerlo. Zapater de vez en cuando lo hace, pero la verdad que estando como está con balón, Zapater no me acaba de generar mucha confianza a la hora de atacar. Creo que Francho debería ser titular. Y bueno, yo lo que os iba a proponer era ver cómo el Real Zaragoza atacaba para enseñaros en pizarra lo que el Real Zaragoza busca, porque creo que visualmente se ve mucho mejor en una pizarra que explicándolo, pero bueno, os lo explico ya para el siguiente directo, lo veremos en la pizarra, que a mí me encanta enseñar cosas en la pizarra. Y bueno, hay que decir que el Real Zaragoza, los extremos del Real Zaragoza no son extremos. Lo que busca el Real Zaragoza es que se metan por dentro, es que fijen a su defensa tanto los extremos como el delantero y que sean los interiores los que generen ventaja al hacer desmarques en profundidad, al moverse hacia la línea de fondo, al dar una pared, etcétera. Y la amplitud que da en los laterales, que tienes laterales pues muy largos y muy ofensivos como es Chavarría y como es Frank Pane. Claro que aparte de Nano, aparte de Bermejo, aparte de Narváez, no tenemos jugadores capaces de jugar en banda que puedan aparecer en lo que se llama los cuadrados. ¿Qué son los cuadrados? Es ese espacio que hay entre lateral de un lado, por ejemplo, lado derecho, lateral derecho, central derecho, banda derecha y medio centro derecho. Eso sería un cuadrado. Aparecer en esos cuadrados. Los extremos vienen de fuera y tienen que aparecer ahí. Pues creo que eso no lo pueden hacer más que estos tres jugadores que os he dicho, Bermejo, Narváez y Nano. Creo que Borja Sainz es un jugador mucho más vertical y Yanis, que todavía no lo hemos visto, también es un jugador que creo que es más vertical y más de jugar pegado a la línea de banda. Y bueno, al final, si tú lo que buscas es aparecer en los cuadrados, es acumular gente por dentro para tener más ventaja luego de segunda línea, tienes que tener interiores que lleguen y de momento no los hemos tenido. No pasa nada, Dabochan, te perdonamos todo. Te perdonamos desde aquí de Puerto Aragonés. Dice que sienta llegar tarde, que no va a estar muy activo en el chat. Mira, Miguel también saluda, perfecto, ya estamos todas las que teníamos que estar. Y bueno, pero eso, ese análisis táctico de Puerto Aragonés táctico ya lo veréis la semana que viene, porque hoy me he olvidado la pizarra, porque soy imbécil. Así que, bueno, parece que jale en la calle. Y bueno, pues ya terminaríamos de hablar del Real Zaragoza, que creo que ha quedado bastante claro los puntos a mejorar, la verdad. Y bueno, pues veremos esa mejora defensiva también si se produce, que la verdad que ayer es una verdadera lástima que el Real Zaragoza no sepa cerrar el partido ni ser un equipo perro que pierda el tiempo, que genere interrupciones con faltas, que se tira al suelo, que pida algún cambio, que le duela que tenga calambres, que a la hora de tener la posesión, en vez de buscar línea de fondo como buscaron Bermejo y Francho en el minuto 86, busquen empezar otra vez la jugada y tener al Girona pues corriendo detrás del balón. No lo hicimos y no lo hicieron Bermejo y Francho y yo
claramente les señalo a ellos, porque en el minuto 86 no puedes ir a buscar la línea de fondo como la fueron a buscar con todo el equipo zaragocista en campo rival. Y claro, el Girona pues te roba el balón porque al final pones a Francho de espaldas contra un tío que mide 2 metros y que es muy fuerte y muy bueno como es Bernardo. Y Bernardo te roba el balón, busca un compañero, lo encuentra y te pilla con todos los de Zaragoza en campo rival y ahora hay que correr para atrás. Y a ver quién le dice a Petrovic que corra para atrás, porque si no sabe correr para adelante, como para correr para atrás. Así que ahí se queda la cosa de Zaragoza. En fin, y ahí se quedó el punto. Al final llegó por eso, por esa jugada que hicimos tan mal y porque no subimos cerrar el partido en ningún momento y buscamos un fútbol, o sea, no lo buscamos, pero el Girona buscaba tener muchas transiciones, generar muchas cosas en campo rival, que pasasen cosas, que se moviese el balón y nosotros pues no supimos hacer que el que se moviese fuese el Girona tras del balón. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la Sociedad Deportiva Huesca, que bueno, más allá de la destitución de Nacho Ambriz, que yo creo que no es el gran mal del Huesca, creo que sí que podía haber mejorado muchísimo en las últimas jornadas, creo que no ha estado nada fino, creo que no ha sabido hacer bien los cambios siempre han sido casi siempre a peor, salvo algún encuentro puntual, siempre que ha hecho cambios ha sido para que el equipo no mejorase, sino que empeorase. Así que una verdadera lástima en ese aspecto. No obstante, creo que la propuesta era muy buena, pero creo que los jugadores de arriba, pues obviamente no tenían no nada que ver, sino no los ha combinado bien Nacho y tampoco han sido, en fin, diferenciales no son. Isidro Pita no ha estado tampoco espectacular y Adolfo Gaich pues es un jugador que es una promesa. No puedes traer promesas si quieres ascender a primera división. Tienes que traer realidades o jugadores que puedan explotar ya. No jugadores que, bueno, ya veremos quién que acaba Gaich, porque esto acaba de empezar, pero si viene jugando poco y lo que le vemos tampoco aporta mucho, pues al final su sitio va a ser una salida del club. O al final, al menos tenía que haber apostado por una realidad, por un delantero más referencia en la categoría, por un delantero top que te marque muchos goles, como por ejemplo está haciendo Borja Bastón en el Oviedo, que lo propuse para que volviese al Huesca. Así que, bueno, o incluso por Enrique Vallejo, que está en el Tenerife y todavía no ha marcado ningún gol y no suele jugar, pero bueno, es un jugador algo distinto, con bastante gol. Pero bueno, al final hay que hablar de la dolorosísima derrota ante el Burgos, 3-1. La verdad que el partido fue bueno. En fin, hasta el gol del Huesca no estaba mal. Llegó el gol del Huesca y el Burgos empezó a darle mucho ritmo al partido y el Huesca no supo frenarlo, no supo encontrarse, no supo hacer más cosas con balón y al final el conjunto burgalés, pues que mira, pues consiguió remontar y ponerse 3-1 en 2 contras, eso es cierto, y hay que hablar también de que Juan Carlos Real, si agarras a Pablo Valcárcel durante 2 metros, bueno, no era Pablo Valcárcel, era otro jugador, si le agarras durante 2 metros y no le haces falta y la jugada acaba en gol, eres claramente el culpable. Tienes que hacer la falta y yo sinceramente tengo que hablar de Juan Carlos Real porque me parece que es un jugador que no me gusta nada, no me parece un media punta que te cree muchísimo fútbol, la verdad. Me parece que tiene sangre muy fría para lo que es el Huesca y lo que te pide jugar en el Huesca, que siempre es un equipo que va mucho con la gente de sangre caliente y la gente que lucha y la gente que es comprometida. Y bueno, creo que es un jugador que no se tenía que haber renovado y que se tenía que haber buscado otro jugador en el mercado invernal. O sea, en el mercado invernal, perdón, en el mercado de jugadores libres o en el mercado de verano. Mira, comenta Miguel, pregunta. Chisco Muñoz, ¿qué tal? Pues mira, la temporada pasada estuvo en el Watford inglés, que ya sabemos que es el equipo más odiado por el Real Zaragoza en Inglaterra, debido a que no nos dejó a Luis Suárez para jugar ese playoff por el COVID. Y lo consiguió ascender a Premier League. No era uno de los, bueno, era uno de los favoritos, eso sin duda, pero venía jugando bastante mal y venía muy flojo ese Watford. Y jugaba bastante bien al fútbol. Le vi algún partido, no vi mucho porque yo la Championship no la sigo la Premier, pero la Championship no. Al menos la intento seguir. Ahora ya estoy a full con Deportes Aragones y no me da para seguir la segunda división inglesa y la primera, pues de vez en cuando. Solo el Arsenal, que es mi segundo equipo. Y bueno, la verdad es que es un entrenador de que se destaca mucho la táctica y la disciplina y el entendimiento con los jugadores, por lo que he leído por ahí.
y debe de ser un entrenador pues muy bueno en ese trato, en esa forma de gestionar el grupo, y creo que se le puede venir muy bien al Huesca, porque creo que Seoane y Noakali, por ejemplo, son jugadores que están muy lejos ahora mismo de su mejor nivel. El de Seoane lo hemos visto esta temporada, hemos visto que ha tenido partidos muy buenos, que ha tenido partidos de un nivel muy alto, pero los de Noakali han sido todos bastante lamentables y bastante flojos y bastante pasotas, incluso se podría decir. Y creo que Chisco Muñoz ahí puede intentar activarle, y si no lo consigue, pues hay que darle salida, porque bueno, aunque acabe contrato, me parece este año, no estoy seguro si acaba este año o el siguiente. Lo iba a mirar y se me ha olvidado. En fin, ha sido todo frenético. Estos días ha sido frenético, no tengo tiempo de nada. Ay, ha sido una lástima estos días. Y bueno, pues yo creo que es un buen entrenador, la verdad. Me gusta más Chisco Muñoz que las otras opciones que se han visto por ahí, que se ha visto Sergio González, creo que es. No me gusta nada Sergio González y creo que no aportaría nada con esta plantilla que tiene. No, no está hecha para él, la verdad. Creo que Sergio es un entrenador más defensivo, más de ser rocoso y de generar cosas a la contra. Creo que el Huesca no está hecho para eso. Creo que tampoco me cuadraba Mendilibar, que lo he visto por ahí mencionado. Creo que no había ninguna opción de que Mendilibar jugase. De que jugase seguro que no había ninguna opción en el Huesca, pero ninguna. Y de que fuese su entrenador yo creo que tampoco la sabía, pero bueno. Creo que Chisco es un buen entrenador y tengo que decir en su favor que este año con el Watford estaba bastante bien, estaba jugando muy bien el Watford, estaba sorprendiendo, no estaba siendo nada, ¿cómo deciros? Porque venía de jugar en segunda, no estaba siendo superado, no estaba siendo de los últimos clasificados, por así decirlo, que decías, uy, este qué mal pinta tiene, o este va a luchar hasta el final por el descenso, que hay varios equipos en la Premier que están así. El Watford venía bien, pero pues lo destituyeron, porque en el Watford los entrenadores, igual que en el Real Zaragoza, no duran ni un año. Ya lo podéis buscar porque los amigos de la media inglesa lo hacen siempre, esto lo comentan siempre y lo podéis ver por ahí. Seguro que lo han puesto mucho mejor que yo, pero en los últimos 5, 6, 7 años o así, creo que llevan como 8 o 9 entrenadores. Es una auténtica locura. Y algunos han hecho más de dos regresos, creo. El caso de Quique Sánchez Flores. Así que bueno, Chisco Muñoz a mí me parece buen entrenador. Me parece que es una buena apuesta y creo que es un entrenador, pues, sinceramente, que me parece que se puede adaptar mucho mejor que Nacho. Nacho viene de una liga en Sudamérica que sí que es su fútbol, que quizás se pueda parecer más a España por esa sangre latina, pero y el carácter también podría ser mejor quizá que el de un inglés, pero Chisco no es inglés, aunque tenga ese pasado. Pero bueno, yo creo que Chisco va a ser un buen entrenador para el Huesca, veremos. Porque creo que no solo es el problema del entrenador, sino que hay que traer bastantes cosas en el mercado invernal. Pues no sé si hay sueño, pero me ha dado un bostezo así muy tonto, muy asqueroso. Y me estoy viendo ahora en cámara y me encanta lo bien que se ve. Se me ven todos los movimientos, es una locura. Y bueno, en fin, cositas de mi estupidez y de este mono con platillos que hay en Deporte Aragonés. Y lo que no me gusta es que se vean tan difuminadas las camisetas. La de Caravanza, la de Caravanza está fatal, está muy mal puesta. Mírala, está muy arrugada. Puf, está fatal. Y el bufanda del Huesca ahí me gusta, la verdad. Está bastante bien, aunque la he encendido. Hoy ha sido, a falta de 20 minutos para empezar el directo, estaba terminando el guión, nada, muy breve, aunque aún así tengo 5 páginas de guión, pero ya veréis que es por otras cosas. Y claro, tenía que preparar el setup, preparar el guión y venir aquí a probarlo todo. Y la verdad que ha sido una locura. ¿Qué mensaje hay para los mexicanos que se han comprado la camiseta del Huesca? Pues hombre, se llevan una camiseta de un equipo muy top, de un equipo muy guapo y de un equipo al que se puede seguir siguiendo aunque no esté Nacho, hombre. A ver si molaría un fichaje. No quiero hacer spoilers de mi contenido, pero bueno, como lo vemos pocos estos directos, ya no sé ni hablar, pues mira, no me importaría que Giovanni Dos Santos, que está libre, venga al Huesca y creo que para ocupar el puesto de Juan Carlos Real, pues mira, me interesaría mucho más ver a Giovanni, así que quizá por ahí se puedan enganchar de nuevo los fans mexicanos. A mí me encantaría. Ya sabéis que tengo muchísimas visitas de México en ese vídeo sobre Nacho Ambriz que hicimos con el gran Marcos Reina, que es un auténtico crack. Y bueno, me he explayado mucho con el tema de Chisco y con el tema de Ambriz.
hay que comentar, aparte de esa dolorosísima derrota, empate a 0 ante el Málaga, con esa polémica arbitral, un punto de 6, al final, pues muy poco premio para el Huesca. No obstante, creo que hubo algo de mejora en el juego ofensivo frente al Málaga. Creo que vimos un Huesca más móvil, pero con muchas alternancias en el centro del campo, con Nuacali algo mejor, la verdad, un poco más cerca de su buena versión, pero creo que al final hubo muy poca profundidad, tanto a Real Zaragoza como a Huesca les pasa lo mismo, que tienen poca profundidad, que sus interiores llevan poco a línea de fondo, y creo que ahí pues el conjunto azulgrana pues no tuvo ningún peligro ni generó ningún peligro ante el Málaga, y ante el Burgos tampoco es que generase demasiado. Así que, bueno, esas son cosas que hemos visto que han faltado en ambos partidos. No obstante, creo que se ha echado demasiado pronto a Nacho Ambriz. Creo que podrían haber esperado un poco más, sobre todo porque ahora vienen 3 partidos pues muy interesantes. Creo que son Amorebieta, Ponferradina y Leganés. Lo estoy viendo aquí en el guión. Son 3 partidos muy interesantes y creo que Nacho podría haber sacado quizá los 9 puntos. Debería haber sacado porque, bueno, la Ponferradina ya que es un rival complicado, pero creo que los 3 puntos podía conseguir tranquilamente y creo que el Huesca tiene plantilla de sobra para ganar estos 3 partidos y creo que Nacho podría haber estado pues durante estos 3 partidos como semana clave, ¿no? Como ultimátum para Nacho, pero bueno, al final se lo darán esa oportunidad a, parece que Chisco, no sé si es oficial ya, pero se habla de que va a ser él y creo que, bueno, pues con él pues tienen buen inicio, la verdad estos 3 partidos no son cómodos porque en segunda división no hay un partido cómodo, pero bueno, son equipos ganables por el conjunto oscense. Que bueno, también hay que decir que a día de hoy la Sociedad Deportiva Huesca es 12ª, muy lejos en la clasificación, porque no tanto de los puntos, tiene 15 puntos de 36 posibles, perdón, está a 4 del playoff y a 9 del ascenso directo, así que no son tantos puntos de diferencia, sobre todo con el playoff. Su balance, pues este sí que es una verdadera lástima, porque son 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas. 15 goles a favor y 13 en contra. Y bueno, hay que hablar aparte de que a la hora del juego, de analizar el juego del Huesca estas últimas semanas, hay que decir que el Huesca ha perdido muchísima profundidad y muchísimo peligro con la baja de Ferreiro. Creo que es un jugador clave, ya no solo para el Huesca, sino también para la categoría. Es un jugador muy bueno, es un extremo tremendo, es un extremo que curra mucho en defensa, que genera muchísimos centros, muchísimo peligro, muchísimo desborde. Y creo que ahí el Huesca pues ha notado pues, que sus demás extremos no dan el nivel y que se generan muchas menos ocasiones y que se llega mucho menos a línea de fondo. En la delantera es donde el equipo más flojo está, la verdad. Creo que Pita no ha estado bien en las últimas semanas. Scriche jugó bien contra el Málaga, pero tampoco ha estado genial y bueno, tuvo una ocasión clarísima que no puede fallar. Lombardo y Joaquín no están haciendo nada bien en estas últimas semanas. Creo que sobre todo Lombardo está siendo bastante decepción. Yo pensaba que iba a ser un jugador muy importante. Y Marc Mateu, pues más adelantado en esa posición de extremo, no está terminando de funcionar nada bien, la verdad. Ostras, como me pica la nariz, es terrible. Y bueno, además también hay que decir que Adolfo Gaich pues está desaparecido y que urgen refuerzos tanto en la banda como en la punta del ataque. Creo que esas 2 posiciones son las que tiene que reforzar el Huesca con más urgencia. En el centro del campo, sin embargo, creo que el centro del campo del Huesca es una barbaridad. Creo que es un centro del campo completísimo. No obstante, Juan Carlos Real ya sabéis que no es santo de mi devoción, como comentaba, y que creo que no ha estado dando un buen nivel, pero el resto de jugadores son una barbaridad. O sea, creo que Mosquera y Miquel Rico, aunque no están al nivel de hace 2 temporadas, siguen siendo jugadores que tienen que ser muy importantes, al menos para dar descanso, para dar rotación, para dar alternativas. Creo que Mosquera, bueno, no ha estado brillante, la verdad, últimamente. Espero que mejore porque necesita el Huesca una buena versión de Mosquera. Y Miquel Rico, pues parecido, no está tan bien físicamente, no llega tanto al área rival como solía hacer. Bueno. Y Cristian Salvador, pues que bueno, ha estado bastante regular, ha sido un jugador bastante regular, ha estado bastante bien de central. Se le ha visto algunas carencias, obviamente, a la hora de los duelos y a la hora de correr hacia atrás. Pero bueno, en el centro del campo lo he visto bastante bien, bastante correcto sobre todo. No ha destacado mucho, pero bueno, ha estado correcto. Y por último hay que hablar de Seoane y Nuacali, que como decía, pues creo que se han desinflado, sobre todo el primero, ya que el segundo pues no ha dado el nivel esperado en ningún momento. Así que
no podemos hablar de que Noah Kali se haya desinflado tampoco, aunque sí que empezó un poco mejor de lo que está ahora. Y yo la verdad es que me pregunto que si tendrán a Cali y a Seoane descontentos o en esta situación, porque los primeros partidos estuvieron a tope, estuvieron genial y parecía que ambos podían salir del club porque había ofertas y tal, y que quizá tenían esa motivación extra que te da que la gente te esté mirando y que estés en el escaparate y que puedas salir a primera. Y creo que ahora que ya no está esa extra de motivación, pues creo que se ha medio un poco abajo, que no arriesgan tanto, que no están a un nivel tan bueno como antes. Así que, bueno, creo que ese sería el problema. Comenta Miguel que los tienen que renovar y untarlos de billetes. Pues veremos. Debería hacerlo, la verdad, el Huesca. Debería renovarlos si puede. Y si no consigue renovarlos, pues darles puerta, la verdad. Sobre todo es que por Seoane se puede sacar dinero. Por Noakali algo más se puede sacar. Quizá no para primera división, porque no parece que sea un jugador de primera, sino que no tenga futuro en otras ligas tipo la segunda división inglesa o incluso primera división inglesa o liga francesa o alguna liga así un poco más de transiciones, de físico y tal. Pero bueno, ya veremos. Creo que ahora que estamos analizando un poco el equipo de arriba abajo, ahora vamos con la parte de abajo. La zona de atrás creo que no tiene muchos problemas. Creo que el equipo se defiende bastante bien. Creo que aunque sufre algo en transición, tampoco es una locura. Creo que Ignasi, Miquel y Pulido están muy bien en defensa. Creo que los laterales, bueno, pues es mejorable, pero a mí me gusta más Marc Mateu como lateral que como extremo. Y me gusta más que Florian Miguel. Pero claro, la baja de Ferreiro pues obliga a hacer cambios y tampoco está mal, Florian Miguel. Y bueno, el lateral derecho pues es bastante versátil porque Buffarini es más defensivo y Ratiu es más ofensivo. Entonces pues te da esa posibilidad de jugar con los dos. Y creo que está bastante bien. El problema es que Andrés Fernández pues está cometiendo bastantes errores, demasiados diría yo. Yo no pensaba que cometería tantos y está costando bastantes goles a la Sociedad Deportiva Huesca. Así que bueno, creo que del conjunto este lo que se puede decir es que hay mucho que corregir, sobre todo en cuanto a la hora de generar ocasiones y a la hora de cortar esas transiciones del rival que comentaba y que falta muchísima movilidad que sí que había en los primeros partidos, que vimos a Cali moverse mucho, a Seoane, pero bueno, creo que falta movilidad y que no obstante debería volver a ese 4-3-3 con Noakali, con Mikel Rico y con Seoane, y que arriba deberían jugar más Mateu, debería jugar Skriche tirado a banda porque ocupaba mucho el centro cuando se partía de banda derecha con Ratiu, por ejemplo, ocupando el lateral derecho. Pues Ratiu pisaba más campo rival, ocupaba más la banda y Skriche puede tener más libertad para moverse por dentro, para aparecer más, para llegar desde segunda línea, para que Pita le haga desmarques y le pueda dar alternativas a la hora de darle pase o alternativas a la hora de que tenga el que moverse. Así que creo que esa sería quizá una solución que se me ocurre a mí de planteamiento táctico a la hora de alinear a los jugadores, aunque Joaquín también me gustó bastante el inicio de liga. Veremos si consigue recuperar ese buen nivel, pero Lombardo desde luego de momento no se está ganando en tener minutos con el Huesca. Pregunta Miguel si ha llegado el momento de San Román. Pues quizá no estaría de más. Quizá contra la Morevieta pueda ser el día. No sé qué tal irá San Román a la hora de los centros laterales y tal. Pero creo que San Román podría mejorar. Si tiene mejor recepción de centros laterales que Andrés Fernández, creo que podría ser el día. Que podría ser una buena piedra de toque para ver qué tal está San Román, para ver si tiene nivel para ser titular en el Huesca o si tenemos que seguir intentando confiar en Andrés Fernández y en que no la cague. Y bueno, con eso ya terminamos el Huesca, llegamos al Casa de Zaragoza, que hay que decir que ganó 79-75 al Río Breogán y que también consiguió la victoria en la FIBA Europe Cup ante la Apoel israelí. Vaya 2 victorias, sufriendo como perros hasta el final, con partidos que se hicieron larguísimos, con partidos que además puedes haber cerrado en otro momento, en momentos antes del final, por así decirlo, en el tercer cuarto y tal, pero bueno, ambas victorias con muchísimo sufrimiento en los últimos momentos, como comento, y además es que empieza el calendario del Casademón a saturarse, empieza a haber muchas lesiones y además hay una plantilla muy corta, así que el Casademón pues afronta un momento extraño y un momento duro, porque McLean hemos visto que ya se ha lesionado por 2 meses, si no me equivoco, eran 6 semanas, 4 o 6 semanas decían.
Y creo que eso te deja la posición de pívot bastante descubierta, porque Lineson tampoco es que esté nada bien, la verdad. Así que bueno, habrá que ver cómo funciona el conjunto rojillo, que creo que tiene que empezar a dar más cancha a jugadores que tienen que empezar a ser más importantes, como Javi García, que yo no entiendo por qué no está jugando Javi García, a mí que me lo expliquen, tendrá algo en contra Ponsarnau, quizá, o quizás sea una protesta porque no le gusta lo poco reforzado que está el puesto de base, porque si Pagi no está haciéndolo bien, porque San Miguel pues es bastante limitado y a Javi García ni siquiera lo pone, y bueno, será una forma de protestar, pero no lo sé. Desde luego no me parece justo con Javi García, que hizo un muy buen partido, creo que fue contra el Bilbao hace tiempo ya no me acuerdo de los partidos del Casademont, pero vamos, creo que Javi García se estaba ganando tener un hueco en la plantilla por sus últimas temporadas, así que bueno, esperemos que se haga justicia con él. Y también se tiene que hacer justicia con que entre en la rotación más continuado, porque es que hay que dar descanso a los titulares, pues Ramón Vila, que el otro día jugó bastante contra el Breogán, y Alex Font, que también tiene que empezar a entrar para dar descanso a Mobley, a Okoye, a Baczynski, y bueno, creo que Alex Font tiene que empezar a ser más importante. Tiene buenos momentos buenos minutos en alguna ocasión, pero bueno, veremos cómo va evolucionando el Casademont, que creo que ofensivamente el equipo parece que está bastante bien, que parece que hace las cosas bien, que se está dominando más el rebote que a principio de temporada, que se están ajustando cosas ahí, pero creo que en ataque faltan muchísimos mecanismos, falta mucha movilidad y falta una mayor y una mejor circulación de balón y también mejor selección de tiros, sobre todo por parte de Okoye, que siempre tira cuando hemos dado 2 pases en la jugada y no se ha movido nadie. Entonces, pues bueno, hay que seleccionar mejor los tiros, hay que mover mejor el balón, hay que hacer más cortes hacia canasta, más movimiento. Y eso también te lo da, pues, tienes que estar fresco y tienes que tener, pues, buenas rotaciones, y de momento el Casamón no las está teniendo. Y con eso terminaríamos la parte analítica del directo. Vamos ahora ya con los resultados, con la información pura y dura. Vamos con los resultados y las noticias de este fin de semana pasado, que bueno, ya veis que hoy es martes, ha llegado el directo muy tarde. Entre la jornada intersemanal, que yo no tenía tiempo, y que el Zaragoza jugaba el lunes y no sabía si hacer el directo el domingo o el martes, así que mira, lo hice el martes porque ayer no podía. Y bueno, tengo que deciros los resultados. Vamos con el Ebro 1, Lleida 2. La verdad, una verdadera lástima en esa segunda RFF, en el grupo 3. Seguimos con resultados de ese mismo grupo. Badalona 1, Huesca B 1, AE Prat 1, Brea 1. Buen punto para el conjunto breano. Europa 2, Egea 3, que bueno, consigue por fin una victoria el conjunto egeano. Ya hacía falta esos 3 puntos. El Tarazona, que venció por 2-0 al Cerdanyola en casa, y el Teruel, que venció por 3-2 ante el Español B. Y hay que hablar del Teruel porque es que es una locura. Sigue el líder del grupo 3 de segunda RFEF, 18 puntos de 24 posibles. ¡Qué barbaridad! Y más en una categoría tan igualada, con rivales tan duros y con partidos tan importantes y tan exigentes que ha tenido el conjunto turolense, que sigue invicto, lleva 5 victorias y 3 empates, y bueno, es de alabar lo que está haciendo el conjunto turolense, que a mí me encantaría ir a algún partido allí en directo y hacer un vídeo. Ya lo intentaré mover cuanto antes. Y bueno, perdón por estos gases, pero no estoy bien, tengo bastantes gases ahora, no sé por qué, me duele algo la tripa. Y bueno, también tengo que seguir con estos resultados. Hay que hablar de que el Real Betis venció por 5-4 al Fútbol Emotion Zaragoza en fútbol sala. Una pena porque el conjunto Zaragoza no tenía la victoria en su mano y la dejó escapar. También tenemos que el Colo-Colo Zaragoza empató a 2 con el Inter Movistar B. El Bada Huesca, que perdió 39-30 con el Barça B. Y el Escuela Waterpolo Zaragoza, que perdió por 18-3 en su visita al Mediterráneo. Otro equipo que también perdió. Todos son derrotas, la verdad, parece, menos en segunda RFF. El Churiordin 3-0 venció al Club Hielo Jaca, así que una lástima para el conjunto jaqués, pero bueno, ya llegamos a noticias algo más halagüeñas, algo más positivas, porque el Club Voleibol Teruel consiguió la victoria ante el Rotogal Boiro por 2-3, 2-3 en esa visita, así que bueno, al menos el conjunto turolense, que oye, en Teruel se están llevando bastantes alegrías, tanto con el voleibol como con el fútbol. Y en Huesca no se están llevando alegrías con el Peñas Huesca, que perdió 83-89 ante el Valladolid. También hay que decir que cayó también en baloncesto el conjunto zaragozano, el Castellón Zaragoza femenino, que cayó 39 a 9.
Y en noticias, pues hay que hablar de que en la Maratón de Zaragoza se impusieron el aragonés Alberto Puyuelo y Ana Revilla en la categoría femenina. Y en la 10, pues Tony Abadía también se llevó el triunfo. Y también en la disciplina femenina lo hizo Marta Florenzi. Como comentaba, pues el pívot de Casamo Zaragoza, Jamal McLean, estará entre 4 y 6 semanas de baja por un S15 de tobillo. Y bueno, también tenemos en malas noticias y en lesiones al Real Zaragoza, que Narváez pues se ha lesionado, tiene una rotura de fibras en el muslo y bueno, veremos cuándo consigue volver, pero parece ser que hasta 2022 no vamos a poder ver a Juanjo Narváez con elástica blanquilla. Más positivo fue que que es la siguiente noticia, y es que el pabellón de lo de Jaca será la sede de la máxima competición nacional de patinaje, el Campeonato de España Iberdrola de Patinaje Artístico 2021-2022. Se disputará entre el 17 y el 19 de diciembre de este año y bueno, pues tendrá la capital jaquesa como punto de reunión. Y bueno, tenemos que hablar también de los próximos partidos y eventos que veremos este fin de semana. Cualquier apunte que queráis hacer en el chat es el momento, porque estamos a puntito de acabar enfriando esa recta final. Madre mía, Fernando. Y bueno, el día que tenga, si es que lo consigo, miembros en el canal y tenga que hacer contenido exclusivo, igual hago unas imitaciones porque, madre mía, hay algunas que la verdad que me gusta hacer y que creo que no se me dan mal. Entre ellas una que habéis visto ahora mismo. Y bueno, los próximos partidos. Mira, vamos a ir cronológicamente, si no me equivoco. Y es que mañana miércoles tenemos dos partidos. Tenemos el Club Deportivo Ebro Lleida Esportiu, que juegan los cuartos de la Copa Federación mañana miércoles a las 4:30. Y luego tenemos el Reggiana Casa de Monzaragoza al miércoles mañana a las 8:30 de la noche. Que si no me equivoco lo podréis ver en el canal de FIBA de YouTube creo que era así. Que el otro día estuve viendo también ahí un poquito. Y bueno, se hace un poco soso, ¿no? Que no haya comentaristas y tal. La verdad que, aunque sea en ruso, a mí me molaría que hubiese comentaristas. Pero bueno, que me llamen si quieren a alguien. Y bueno, ya el sábado tenemos a las 4 de la tarde Sociedad Deportiva Huesca Amorebieta. Veremos si es el estreno de Chisco Muñoz o de cualquier otro entrenador. Tendremos también a las 6 más fútbol Español B Club Deportivo Ebro. Y también a esa misma hora, a las 6 fue el Fútbol Emotion Zaragoza, que recibe al Shota Fútbol Sala. A las 6:30 tenemos también Fútbol Sala, porque el Colo-Colo Zaragoza se mide al Atlético Mengíbar Fútbol Sala, lejos de su estadio. Y también tendremos a las 6:30, esa misma hora, más Fútbol Sala, en este caso femenino. ¿Por qué? Porque el Sala Zaragoza se enfrenta al Burela FS, lejos de su cancha, lejos del Príncipe Felipe del siglo XXI. Ojalá jugasen en el Príncipe Felipe. Y bueno, seguimos con el sábado, que ya veis que viene cargado. A las 6:30 es la hora punta del deporte aragonés. Tenemos el Club Voleibol Teruel, que recibe al FENIE Energía MCA TV Palma. O sea, al Palma. Recibe al Palma, pero es que este nombre es larguísimo y quería decirlo entero. Después, este mismo sábado a las 8 de la tarde, tendremos el Levitec Huesca, que se enfrentará al Covirán Granada en la capital ¿Granadí? Nazarí. Sería Granadí también, ¿no? O Granadina. Sería Granadina. No lo sé, estoy dudando. Granadina es una buena bebida, pero también supongo que será capital granadina. En fin, qué cosas tiene Deporte Aragonés. Y el sábado también a las 9 menos cuarto, los 20:45, tendremos un Herbalife Gran Canaria, Casa de Monzaragoza, que tendrá muchísimo morbo, porque veremos a, bueno, pues ex ídolos, ex jugadores, ex entrenadores del conjunto zaragozano, que ahora están en la isla Canaria, con Porfirio Fisac, con Nicolás Brusino, con Dylan Ennis. Así que bueno, pues habrá que ver qué tal se nos da esa visita a esos viejos amigos. Y también tenemos el mismo sábado a las 9:30, como ya último evento del deporte aragonés, el Club Hielo Jaca Barça Hockey Gel. Así que es una visita, pues esperemos que se le haga dura la visita al Barça, pero bueno, el Barça es el claro favorito en este partido y creo que también en la liga. Y ya pasamos al domingo. Uah, perdón. Madre mía. Perdón. Madre mía, la verdad que es lamentable esto. Pasamos al domingo, que tendremos a las 12 el Huesca B Europa, el Egea Andrax, y después a las 12:15 el Casa de Monzaragoza femenino, que se mide contra el Lointec Guernica en el pabellón Príncipe Felipe. Ahora sí siestita, comenta Miguel. Hombre, pues estaría bien, pero no creo. Ahora ya es tarde, la verdad. Y yo no soy muy de siestas. Y bueno, también tendremos ese mismo domingo a las 4 de la tarde
partidos de segunda RF, más partidos, mejor dicho. El Brea Badalona a las 4. Después fútbol femenino con el Athletic Bilbao B, Zaragoza Club Fútbol Femenino el domingo a las 4:30 ahí en Lezama. Y a las 5 tendremos el Tarrasa Tarazona y el Cerdanyola Teruel para terminar con ese Real Zaragoza Mirandés de ese domingo 31 a las 8:30, que bueno, pues comentaremos si hay victoria o no, o si hay otro empate, que espero que no, la verdad, porque estoy ya cansado de tantos empates con el Real Zaragoza. Y bueno, también tendremos que decir que todo esto lo comentaremos en el próximo directo del canal, que será el lunes día 1, si no me equivoco, 1 de noviembre, día de Todos los Santos, después de la noche de Halloween, que no sé si lo celebraréis vosotros, eso de Halloween. Estaré en el pueblo disfrutando de la familia, espero, y el día 1 ya estaremos aquí en el canal para comentar todo lo que ha sido la actualidad del de Aragonés, todo lo que ha sido esos últimos resultados, esas últimas sensaciones, y ya haremos un directo mejor, que ha sido un poco flojo, descafeinado, un poco más genérico, general más que genérico. Y bueno, haremos un directo concreto analizando lo que han sido esos partidos y lo que han las claves de esos encuentros, ese top 3 que a mí pues tanto me gusta hacer, la verdad que es algo que me mola bastante hacer. Así que con eso terminamos el vídeo. Veo que tenemos 3 likes, así que bueno, supongo que le habréis dado ya todos los que estáis aquí al botón de like, pero si no lo habéis hecho, pues estáis tardando en darle, la verdad, estáis tardando muchísimo en darle. Mira, por aquí se ve el cable del micro, que lo estoy ya preparando para recogerlo, que tengo ya ganas de acabar y empezar a hacer otras cosas. Y bueno, pues con eso terminamos el directo de hoy. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, aparte de darle like, lo que tenéis que hacer es suscribiros. Si no lo estáis hechos, porque es que sería un delito. Ya somos 261 locos que se han suscrito a Deporte Aragonés. Esto es tremendo. Y creo que yo no estoy suscrito. Y juraría que no. Bueno, y si estoy suscrito, no me veo mis vídeos ni hago eso de ponerme ahí a darle a F5. La verdad que eso es lamentable. Yo eso prefiero que no lo haga nadie. Yo quiero que veáis el vídeo entero, de cabo a rabo, y si os ha gustado bien y si no, también, pero no que me hagáis eso de actualizar la pantalla, que no sé qué. Chorradas que no me interesan. Y aparte de suscribiros, como decía, pues hay que activar la campanita, que también es importante, pues para que os avise de cuando hacemos el próximo directo, de cuando subimos más vídeos, que se vienen vídeos frescos, no tan frescos como me gustaría, pero vendrán vídeos pues interesantes, espero, al canal, y que espero que sean de vuestro agrado y que les deis muchísima difusión. Y nos vemos, por favor, en el siguiente vídeo. No se os ocurra faltar. Como faltéis es que me enfadaré y mucho. Os voy a ir a perseguir a vuestras casas y os estoy señalando con el dedo muy amenazador y este plano me está encantando. Espero que también a vosotros, aunque os sintáis muy amenazados. Y con eso terminamos el directo, que creo que ya lo he dicho 3 veces, que terminamos el directo de hoy. Por fin lo vamos a terminar porque le voy a dar el botón de terminar emisión para concluir con este maravilloso directo que tanto me gusta hacer. Nos vemos en el siguiente vídeo y también en el siguiente directo. No faltéis.